¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta transmisión, perdón, bienvenidos a esta transmisión de su Hora PAF. Nuevamente estoy con ustedes. Soy su servidor, a ver si no hay interferencia. Soy su servidor, el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Autorización Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema de relevancia, un tema que estuvo sonando los últimos días, este último mes que pasó, y fueron ciertas cartas, invitación que nos hicieron llegar diferentes autoridades, diferentes instituciones acerca del impuesto sobre nómina. Dentro de ellas, pues bueno, se encontró a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría, en este caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, a la Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería de la Ciudad de México, y bueno, instituciones, entes recaudatorios a nivel local. Y todo por un impuesto local, un impuesto sobre nómina que versa sobre la remuneración efectuada o en dado caso, que se realizan a los trabajadores, perdón, por un servicio personal subordinado. ¿En qué consiste? Es un impuesto que se otorga o que se impone, mejor dicho, valga la redundancia, sobre en las erogaciones realizadas por servicios personales subordinados. Dentro de ellos, pues bueno, como lo comentamos, en las nóminas correspondientes, el salario de los trabajadores. Entonces, pues vaya, hubo una serie de confusiones, una serie de dudas y de preocupaciones, ¿por qué no? Por esta situación, porque a final de cuentas, pues son erogaciones, es dinero que le cuesta al patrón, al empleador, respecto a este tipo de operaciones. Entonces, pues vaya, en esta ocasión nos dieron ciertos suscriptores que hablamos acerca de este tema que pues vaya, en su momento pues es algo preocupante porque nos hacen llegar esta carta de invitación y nosotros pues no sabemos de qué se trata o pensamos que desconocemos la legislación y aplicamos mal la interpretación y por ende pues hicimos omisiones en las obligaciones fiscales a nivel local por parte de nuestros clientes o nuestros contribuyentes que llevamos, los cuales llevamos asuntos fiscales o administración correspondiente. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema que pues tenemos ahí, tenemos pendiente. Pues vaya, un saludo a todos aquellos suscriptores que nos están siguiendo, que están visualizando esta transmisión, que están llevando a cabo no hay internet, ok, que están llevando a cabo esta charla sin problema. Es breve, realmente es breve, es una interacción breve. ¿Por qué? Porque, pues vaya, nos pidieron que habláramos acerca de ciertos puntos porque, y abarcar las facultades de gestión por parte de la autoridad, el ejercicio de las mismas, la imposición de sanciones, la omisión de las obligaciones, y bueno, es todo un tema, un curso completo que ustedes ya se imaginarán. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cuestiones específicas o genéricas, acerca de esas cartas de invitación, acerca de estas cartas, ¿qué dicen las cartas? Digo, les voy a hacer llegar, si gustan, si ustedes ingresan su correo como en los comentarios de esta transmisión en Facebook, les hago llegar el ejemplo de una carta de invitación, no obviamente sin información, por eso es que no les estoy poniendo en la pantalla las cartas de invitación que hicieron llegar, porque recordemos que vienen a clientes o a contribuyentes específicos, no vienen de forma genérica. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la información sensible, la información de estos contribuyentes y hacerles llegar, pues vaya, nada más lo que dice la carta de invitación. En grosso modo, pues, bueno, nos hacen saber que pues se comunican o se contactan, mejor dicho, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. En este caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, es la Secretaría de Administración y Finanzas en la Tesorería de la Ciudad de México. En febrero, justamente, fue en febrero que empezaron, que me enviaron la última notificación. Recordemos que van por secciones.
En ocasiones son un tipo de contribuyentes, en ocasiones es por mes, en ocasiones es por semana, trimestral, semestral y demás. La última que cual tuve conocimiento fue en el mes de febrero. Creo que ahorita en marzo ya no, bueno, no sé si a ustedes díganme, dejan en los comentarios si es que les llegó alguna carta de invitación por parte de pues sí, la Secretaría de Tesorería, perdón, las tesorerías, mejor dicho, la Secretaría de Finanzas, de Administración y Finanzas de su estado. Recordemos que el impuesto sobre nómina es un impuesto local. Cada entidad federativa tiene su legislación local. En este caso, por ejemplo, la Ciudad de México se rige por el Código Fiscal de la Ciudad de México. Esto a través de su artículo 156. Por ahí en alguna edición, si no mal estoy, va a salir alguna pregunta frecuente. Este tema es un tema totalmente amplio, es un tema totalmente que debemos verificar y validar del por qué. Ahora, vamos a hablar brevemente de esto. Recordemos que todos, absolutamente todos, estamos obligados a contribuir al erario público. Esto es con base en una obligación constitucional contemplada en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Obviamente vamos a tener contribuciones federales, estatales, municipales, es decir, a nivel local. Esta contribución, este tipo de erogación que realizamos y por lo cual tenemos que pagar un impuesto es a nivel, como comentaba, a nivel local. En este caso, pues me quise basar un poco en la Ciudad de México, que fue donde tenemos aquí la situación, y donde hemos ayudado a uno que otro contribuyente a llevar a cabo su trámite, su gestión, en dado caso una respuesta. Digo, en dado caso les comentaba porque a final de cuentas recordemos que estamos ante una carta invitación, ante una situación, sí, falta de gestión por parte de la autoridad. ¿A qué me refiero? A que son aquellos documentos que incitan a cumplir al contribuyente casi de forma extrajudicial, ¿no? Obviamente, llevando a cabo el formalismo correspondiente, manifestado o invitando, como su nombre lo dice, a cumplir con ciertas obligaciones de los contribuyentes. Entonces, pues tenemos ahí esta situación, tenemos que el Código Fiscal de la Ciudad de México, para la Ciudad de México, nos indica la obligación de tener que llegar a cabo el pago de este impuesto, porque realizamos pagos a sueldos y salarios por evasiones de sueldos y salarios, que pues a final de cuentas para el Estado, pues le es viable imponer esta situación, derivado que nosotros tenemos la capacidad de ingresos para llevar a cabo el pago de salarios y por ende, pues un impuesto adicional, que es por lo general el 3%. Hay entidades federativas que tienen otro porcentaje, pero en su mayoría son el 3% sobre el total de erogaciones por concepto de sueldos y salarios por un servicio personal subordinado. Tomen esto mucho en cuenta el servicio personal subordinado. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para conocer acerca de si estamos obligados o no a presentar, a pagar este impuesto, esta diferencia. Les comento qué consiste brevemente esta carta de invitación. La Secretaría de Finanzas del Estado estatal nos hacen llegar estas cartas e invitaciones indicándonos que hay una discrepancia, hay una situación que no coincide de lo declarado con lo facturado y lo pagado. En este caso, el impuesto sobre la nómina que se tuvo que haber pagado. ¿Qué pasa aquí? Que a final de cuentas tenemos el problema de que hay una omisión. Sin embargo, recordemos que existe la posibilidad de asimilar el pago a salarios de ciertos conceptos o ciertas erogaciones que realizamos. Por ejemplo,
servicios profesionales, por ejemplo, tenemos actividades de anticipos de dividendos, por ejemplo, entre otros. Entonces, eh, eh, pues tenemos aquí esta situación que el SAT lo deja pasar, el SAT deja que emitas el comprobante fiscal de nómina, pero pues no te indica o no indica si está correctamente expedido de acuerdo al concepto que ustedes desean. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos expidiendo un comprobante de nómina. Ahora, vamos a hacer de esto, vamos a hablar un poco más acerca del tema. El artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta nos indica que se consideran ingresos por sueldos y salarios. Sin embargo, también nos indica que hay ciertos conceptos o operaciones que pueden llevarse a cabo o que pueden facturarse eh, como asimilados a salarios. ¿A qué me refiero? La finalidad de asimilar a salarios el pago de ciertas operaciones es que el, se le dé o la facilidad por parte de la persona prestadora del servicio de no tener otras obligaciones, por ejemplo, la presentación de declaraciones, por ejemplo, el, el emitir los comprobantes fiscales, entre otras obligaciones distintas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta posibilidad de asimilar salarios? Que la persona receptora del servicio pues vaya, lleve a cabo todas las obligaciones fiscales y tenga la carga administrativa correspondiente, hasta cierto punto la carga, pues sí, fiscal, porque lo único que tendrá que realizar es la retención correspondiente. ¿A qué me refiero? Recordemos que los sueldos y salarios, en su mayoría, ustedes si no desconocen del tema y dicen, yo soy totalmente novato en esto, yo no conozco acerca de la materia fiscal, yo no conozco de impuestos, pero les aseguro que si son sueldos y salarios, han visto ese descuento en su comprobante de nómina. O cuando, por ejemplo, se postulan a trabajos y les dicen, es un sueldo total y menos impuestos. Eso prácticamente es la retención, el pago de impuestos, del cual mencionaba que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos obliga a contribuir. Entonces hay ciertas operaciones que sin ser sueldos y salarios, sin percibir un salario tal cual, por un servicio personal subordinado, podemos asimilar este tipo de ingresos en materia fiscal, claro está, para que pues evitemos ciertas cargas tributarias, ciertas cargas fiscales sobre los contribuyentes. Esto termina en que pues tendríamos que emitir el comprobante de nómina con el tipo de contrato de acuerdo al asignación salario que corresponda y todo se contempla en el artículo 94 de la ley de impuestos sobre la renta.
aquí empieza todo. Aquí empieza una de las situaciones. Digo, no quiere decir que el que esté indicando esto, todos vayan a estar en ese puesto. También van en cuenta que hay contribuyentes omisos que no les gusta cumplir con ciertas obligaciones y que pues, sí están conscientes, están más conscientes que pues han incumplido con ley y no han pagado impuestos de nómina local que les corresponde cuando sí están en su puesto. Si están pagando los salarios por un servicio personal subordinado y no pagan pues, en nuestro local, ahí sí tienen cuidado, ahí cumplen con la obligación, aunque sea un carta de invitación, no somos psicólogos, somos personas que los sí han cumplido, al contrario, totalmente lo contrario, necesitamos a cumplir con sus obligaciones también de este lado, con la finalidad de pues, cumplir la obligación constitucional que tenemos. Entonces, esta información que les voy a dar es para las personas que están dentro del supuesto, no para todos. Tómenlo en cuenta, porque, pues sí, vaya, en ocasiones, pues, en otra vez me decía un suscriptores, es que usted dijo, no, vámonos a casos específicos, a los casos recurrentes que han pasado, no vamos a darles tips para evadir impuestos, no vamos a ver, no nos vamos a dar tips para evadir las obligaciones fiscales, no para tasaciones o a cualquier tipo de obviamente eso, tuviste no me digan que este lado por parte de fiscal, nunca lo van a encontrar. Ahora, en relación al PAN, después los salarios, todas son operaciones que en la asilo, tratamiento de medidas variado, con finalidad de, entre ellos, se tardan sobre los proveedores de servicios, sobre la verdad que tienen por ejemplo, tipos a dividendos, servicios profesionales que tengan salarios, quiere decir que las personas presten servicios profesionales y si no desean que sus ingresos sean en los salarios, quiere decir que el cliente, la persona que recibe el servicio, se encarga de la emisión del comprobante fiscal, se encargará del pago a través de una rendición similar a la de un sueldos y salarios, aplicando la determinación del impuesto con base en la tarifa como si fuera un asalariado, claro está, sin un subsidio para el empleo. Ya las personas o los colegas que estén viendo esto, pues ya me entenderán o me darán la razón correspondiente. Ahora, ¿qué pasa? La invitación nos manda una discrepancia de ciertos años sobre nómina, porque tiene los comprobantes fiscales que emitimos de esos años de nómina. Recordemos que hacer asimilados a salarios, podemos emitir el comprobante de nómina, obviamente con la clave de tipo de contrato correspondiente y la tipo de percepción correspondiente. Sí, es un ingreso asimilado a salarios, pero por anticipo de ingresos, ingreso asimilado a salarios, pero por ejercicios profesionales. No es su salario, igual que una subordinación. El punto clave de esta cuestión es subordinación. Es la subordinación. ¿Qué vas a hacer? Obtuvo un puesto y cumplió con la obligación de ser fiscal, pero hubo situaciones en las que no dio como fiscal y así fue entonces, pues este momento está correcto, pues un poco con el en ese momento es el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en donde pues se basa la autoridad para indicar a los contribuyentes, ¿sabes qué? Con base en el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, pues te encuentras obligado a pagar sobre nómina y pues prácticamente les indica, hay una discrepancia dentro de lo que pagaste en estos años y lo que tenemos registrado de acuerdo con los comprobantes fiscales. Recordemos que hacer un ente recaudador tiene acceso a los comprobantes de nómina y comprobantes fiscales que emitimos. En este caso, por eso detectó estas discrepancias. Ahora, vamos a ver, vamos aquí a ingresar esta información. Subordinación, ok. Tenemos aquí la subordinación de los empleados. Recordemos que para que exista una subordinación tenemos que estar regidos ante un horario, ante indicaciones por parte de un superior inmediato, jerárquicamente hablando. Tenemos que estar ante indicaciones por parte de las personas, tenemos que elaborar en un establecimiento por parte de la empresa o en dado caso, por ejemplo, el teletrabajo, a decisión del patrón. El patrón o el empleador ese nos irá, qué vamos a hacer. Eso es bueno, claro, no nos vamos a poner técnicos porque les contaba el tema, es breve y aparte, pues vamos a tocar ciertos puntos específicos que nos solicitaron los clientes o los suscriptores de la revista,
que, pues vaya, muy pocas veces tocado, muy pocos hablado de este tema. En 8%, si gustan dejar sus comentarios, si gustan dejar algún tipo de sugerencia, colaboración, etcétera, con todo gusto podemos aquí leerlos. Estoy usando la transmisión para que puedan ver sus comentarios o sus dudas correspondientes y sobre esto, pues vaya, despejarlas o conversar simplemente es su punto de vista o su. Ahora, aquí tengo. Ahora, entre cómo se levantaría la subvención. Aquí me fijo, pues vamos a ver, pues, no, ahora esa como artículo 156. Vamos a ver el autor. El computer. Subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Sí, efectivamente, no por nada, sí, yo le estoy indicando, le estoy diciendo que debe pagar por vale de despensa. Tenemos aquí los vales de despensa, por ejemplo, que hay una práctica de la cual estoy totalmente de acuerdo, en donde muchas empresas, sino que, bueno, en este caso, otorgan pago a sus trabajadores a través de vales de despensa. O sea, así como lo escuchan, pagan su sueldo o salario a través de vales de despensa. Intentando realizar ciertas estrategias o considerando hasta cierto punto por parte de ellos una estrategia fiscal, que pues bueno, a final de cuentas, pues sí o sí tiene esta obligación. Por eso indica esta última fracción que les causa duda a ciertos colegas, a ciertas trabajadoras, a ciertos patrones o asesores que indica independientemente de la designación que se les otorgue. Siempre y cuando sea una remuneración por un trabajo personal subordinado, va a considerarse el pago de un salario y la persona física o moral que realice este pago se encontrará obligada a llevar a cabo el pago de este impuesto sobre nómina, este impuesto local. Entonces, les comentaba, aquí tal cual el punto clave, el punto primordial es la subordinación. Y esta subordinación pues ya opera cuando llevamos a cabo una indicación hacia el trabajador y el trabajador la cumple. Entonces, bajo esta situación, pues tomemos en cuenta esto es primordial en esta interacción para que podamos entender qué está haciendo la autoridad. Entonces, existe una subordinación tal cual. Si existe una subordinación, estamos obligados al impuesto sobre nómina. Y este impuesto local sobre nóminas en ocasiones versa del 3% por las erogaciones realizadas y se tiene que pagar ante la secretaría correspondiente de la entidad federativa de de donde tengamos nuestro negocio, nuestro establecimiento correspondiente, que otorguemos trabajo a personas físicas por el servicio personal subordinado. Eh, no vamos a tocar cuestión laboral, porque, bueno, tendríamos aquí todo un curso al respecto de pues, las situaciones laborales, en las reformas y demás. Por cierto, si quieren algún curso acerca del tema laboral o temas laborales, estos últimos que se han implementado, con todo gusto, recordemos que hay las últimas iniciativas de parte del Ejecutivo, pues vaya a estar un poco interesantes. En unos meses, unos días, vamos a seguirles otorgando esta información sin ningún problema. Entonces, este impuesto local sobre nómina versa de este 3%. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que es por un servicio personal subordinado y si la autoridad, el ente, el órgano, el organismo, como se denomine, es que tenga la facultad para la recaudación de este impuesto local, nos indica que debemos pagar un impuesto local por un comprobante de nómina que ellos tienen, primero tenemos que validar, ¿fue una prestación de servicios personales subordinados, sí o no? Si fue un impuesto, si fue un comprobante fiscal mal emitido, porque también existe la posibilidad de que hayamos emitido un comprobante fiscal de nómina sin aclarar que es por un asimilados a salario dentro de la selección de sus claves necesarias para la emisión, pues bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es la sustitución, porque sí es un comprobante mal emitido, pero no estamos obligados porque no hay una subordinación. Entonces, primer punto para esta aclaración de estas cartas de invitación o para en dado caso para ver si estamos o no dentro del supuesto es detectar si es un pago por un servicio personal subordinado. 2, verificar los comprobantes fiscales que hayamos expedido. Si en estos comprobantes fiscales tenemos considerados como sueldos y salarios en la erogación, hay que sustituirla. ¿A qué me refiero con sustituir? Sustituirla es emitir correctamente el comprobante fiscal con el tipo de contrato correspondiente e indicando que es un asimilado a salarios por el concepto que sea. Ya recordemos que el artículo 94, como les comentaba, de la ley de impuesto sobre la renta, contempla esta situación. Y 3, pues van a llevar a cabo la emisión correspondiente.
¿Tenemos o no la obligación? Pues bueno, al final de cuentas es una carta de invitación. Recordemos que es una facultad de gestión por parte de las instituciones o los entes recaudadores, pero a final de cuentas, pues no estamos obligados, puesto que no está ejerciendo facultades todavía y no estamos nosotros en esta situación. Sin embargo, pues si lo queremos hacer, hay que responder con un criterio amplio y hay que responder con una coherencia, vaya. No vamos a decirles, no, ¿sabes qué? No lo pago, no lo pagué porque yo no estoy obligado. Bueno, sí lo podemos hacer, claro está. A final de cuentas, si la autoridad viene y nos pide mayor información, ya ejerciendo sus facultades, ya estamos obligados a hacerlo. Pero en esta ocasión, son estos aspectos que quería yo comentarles que debemos cuidar, o que debemos contemplar. Debemos pagar en primer momento el impuesto o la diferencia que nos dicen en sus cartas de invitación los entes recaudadores, estas secretarías de finanzas, no. Debemos validar primero si corresponde o no, si fue una erogación por un servicio personal subordinado, es decir, que sean nuestros trabajadores, pues bueno, ahí ya no vamos a poder hacer nada y tenemos que efectuar el pago correspondiente del impuesto sobre nómina. Recordemos que estas cartas de invitación traen unas líneas de captura. Si es lo que indica la carta de invitación, que la verdad en muchas de estas ocasiones lo dudo, pero si llega a ser esta situación, hay que tomar en cuenta esto y decirle, ¿sabes qué? Sí, no cumplí, ok, vamos a pagar. Pero si no se trata de esto, si es una remuneración por un servicio independiente, no subordinado, sino independiente, que solamente se optó por un asimilado a salario, pues bueno, no tenemos por qué pagarlo. Sí podemos disponer a la autoridad, claro está, si no, también podemos no hacerlo y no hay ningún inconveniente, pero debemos ver que el comprobante fiscal esté emitido. Recordemos que las erogaciones por asimilados salarios se emiten a través, eso comprueban, se documentan en el comprobante de nómina, de tipo N nómina, y se indica que es por asimilados salarios con la clave correspondiente. Entonces, si no lo hacemos, pues el comprobante, una, va a estar mal emitido y dos, vamos a tener este tipo de situaciones. Si ya lo tenemos, podemos sustituirlos, claro que sí, y en el apartado de fecha de pago, ingresar la fecha que corresponda. Recordemos que también, si tenemos comprobantes de nómina mal expedidos, tenemos o bueno, teníamos, mejor dicho, hasta el último día del mes de febrero para que no generara responsabilidad. Esto no quiere decir que no tengamos que sustituirlo. Si un comprobante fiscal está expedido de forma incorrecta, sí o sí, siempre tenemos que llevar a cabo su sustitución correspondiente. Entonces, esto quería hablar yo con ustedes en esta ocasión acerca de estas cartas de invitación. Están ejerciendo facultades de gestión por parte de las secretarías de finanzas, sí, claro está, pero debemos tomar estos tres puntos, estos tres aspectos correspondientes. Les repito, una, visualizar si hay una subordinación, observar si fue un servicio personal subordinado o fue un servicio independiente. Dos, si, bueno, dentro de último que les comento, si realmente corresponde la omisión, pues realmente hay que hacer el esfuerzo por cumplir con la obligación y mejor llevar a cabo el cumplimiento de la misma, ¿no? Si no, pues bueno, ver si son por asimilados a salarios, ver qué es lo que pasó, verificar la facturación, su facturación correspondiente debe estar correcta, no debe de contemplarse un asimilado a salarios como si fueran sueldos y salarios, porque al final de cuentas la facturación estaría incorrecta y pues tendremos este tipo de discrepancias con la autoridad y tendremos que estarle explicando en cada momento qué pasó. Y tres, no llevar a cabo el pago correspondiente, sin problema, hay que validarlo, hay que verificarlo. No estamos obligados a la respuesta de esta carta de invitación, sin embargo, pues nos sirve de un punto de medida para ver si estamos haciendo las cosas correctamente, si estamos obligados o no a corresponder a esta carta de invitación en cuanto a la respuesta, pero sobre todo ver si podemos o no llevar a cabo las operaciones como estamos llevándolas, ¿no? Entonces, tomemos esto en cuenta, llevamos a cabo este tipo de validaciones. Esta breve charla, les comentaba, era muy breve. Tomen en cuenta el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en este caso cuando se trata de la Ciudad de México, el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nos indica qué conceptos son como asimilados a salarios,
No están prohibidos siempre y cuando se contemple en una ley federal, en este caso la ley impuesto sobre la renta, y se lleva a cabo el tratamiento como tal. No tenemos por qué considerar que la autoridad está prohibiendo, simplemente son presunciones que lleva a cabo la autoridad por comprobantes fiscales que tiene, posiblemente mal expedidos. Y tres, validen que sea realmente una subordinación, que haya realmente una subordinación. Recordemos, como lo comenté, el impuesto sobre nómina versa sobre una subordinación, un servicio personal subordinado, y tenemos ahí que validarlo. Si no es subordinación, no hay impuesto sobre nómina por pagar. Claro está, hay otras excepciones por las cuales no se paga impuesto sobre nómina, pero en esta ocasión es sobre este tipo de situaciones. Son una cuestión muy recurrente que pasó en las últimas semanas y que quería compartírselos. No sé si tengan alguna duda, alguna situación, con gusto lo validamos. Me quedo aquí en espera unos minutos para que ustedes me indiquen. Es energetizante, ¿eh? No, no crean. Un pequeño refresco ahí. Bueno, al parecer no hay dudas. Como siempre, es un gusto saludarles. Despide de ustedes su servidor y amigo. Soy el licenciado Juan José, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casi Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que vayan a comer. Hasta la próxima.